Ahora sí, oficialmente. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias por sumarse a esta nueva charla de los sábados. Hoy nos acompaña Víctor Tomé, docente de la Piedad y la Técnica 2, ingeniero electrónico. Así que bueno, vamos a quedar en manos de él, así que nos explica el tema que vino a conversar con nosotros. Así que buenas tardes, Víctor, gracias por sumarte a estas charlitas de los sábados, así que todo tuyo. Bueno, buenas tardes Mario, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a ver el tratamiento y escalamiento o escalizado de señales análogas en el logo. Vamos a comenzar. Vamos a dar primero una introducción teórica y después vamos a hacer, les comento, una simulación en el logo Comfort. ¿Por qué no? Se me quedó el PowerPoint. A ver. Si querés volver a salir y volver a entrar, si querés. Voy a dejar de compartir. Perfecto, sí, es una buena prueba. No sé por qué. Ahí veo a un alumno mío ahí, Aramendi Facundo. No sé si me escucha. Hoy saludó por el chat, digamos, pero... Bueno. ¿Se ve ahora? Sí. Vamos a... Sí, se ve. Largalo a ver si... Bien. Perfecto. Ahí avanza. Vamos a ver primero una introducción de lo que es una señal analógica. La señales analógicas es una señal eléctrica variable en el tiempo y puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Los tipos de dispositivos que nos proporcionan este tipo de señal son aquellos que detectan o miden las variables de proceso como temperatura, presión, flujo, caudal, nivel, velocidad, etc. Uso de señales analógicas en la automatización. Bueno, en una automatización industrial se utilizan señales analógicas de 0 a 10 volt, 0 a 20 mA y 4 a 20 mA. Estas son las más comunes que podemos trabajar en la automatización. Las señales de 0 a 10 volt son muy frecuentes como valores nominales de motores, pero también se aplican en contados casos con sensores de temperatura y presión. Si nos referimos a las señales de 4 a 20 mA, se aplica a menudo en la transmisión de valores de presión y temperatura. Las señales de 4 a 20 es el estándar más utilizado en la industria. Entonces vamos a ver ahora por qué es el estándar más utilizado en la industria. Lo primero que voy a dar son las ventajas de usar señales de 4 a 20 mA con respecto a las señales de 0 a 20 mA. Una de las ventajas que tienen las señales de 4 a 20 con respecto a 0 a 20 es la de que podemos detectar la ruptura del cable cuando estamos por debajo de los 4 mA. Ese valor de 4 mA se lo llama cero vivo, ya que se subió el punto de 0 mA de 0 mA a 4 mA. Otra ventaja que se da es en los transmisores de 2 hilos, que no necesitan ser alimentados, pues lo hacen a través del propio lazo de corriente de 4 a 20 mA. Si el punto cero fuera de 0 mA, no podríamos alimentar al transmisor cuando estamos por debajo de los 4 mA. Otra ventaja, el rango de 4 a 20 mA, ¿sí? Tiene una relación de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada, muy común en la neumática. Esto surgió a partir del auge de los años 50, donde la neumática empezó a tomar, digamos, preponderancia en la automatización. Esto hace que se logre una mayor precisión, bajo consumo y los cálculos sean más sencillos. Y, por último, es más fácil detectar fallos dentro del lazo de 4 a 20 mA usando un multímetro o polímetro común o normal. Bien,
Veamos ahora las ventajas de usar señales de corriente con respecto a señales de tensión. Una señal de corriente es más inmune a los ruidos eléctricos que cualquier señal de tensión, ¿sí? Ya sea 0 a 10 volt o 0 a 5 volt o otro rango. Las señales de corriente trabajan a distancias más largas, es decir, mayores a 1 kilómetro, si la alimentación nominal es de 24 volts de continuo. Si necesitáramos subir la distancia, podríamos subir la alimentación nominal un poco más. En distancias grandes y usando cajas de interconexión intermedias, hay caídas de tensión que hacen imposible y poco recomendable trabajar con rangos de tensión. Bien, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? No, muy claro, Víctor, por mi parte a lo mejor. ¿El resto de la gente? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver lo que es un lazo de corriente. Nos vamos digamos, a investigar un poco más el lazo de corriente de 420 mA. El lazo se llama lazo, es un método de transmisión de información que se basa en conformar un circuito en serie con todos los elementos o equipos implicados en un determinado punto de medición o accionamiento. Para cada variable de proceso se requiere de un lazo de control independiente. Bueno, yo acá les dibujé un transmisor, ¿sí? Una fuente de alimentación, le puse la que lleva el logo, se llama logo power, ¿sí? Esta fuente, fíjense que entra una señal alterna y rectifica esa señal alterna y la pasa a continua. Una vez que rectificó, dicha fuente de alimentación lo que hace es alimentar al transmisor y al receptor, que en este caso es el procesador o micro PLC logo, también puede ser un PLC. ¿Cuáles son los componentes de un lazo de corriente de 4 a 20? Bueno, dijimos el transmisor, que tiene la función de convertir la medición del sensor, la variable física, a una señal de 4 a 20 mA, es decir, la transforma a una variable eléctrica. Si nos referimos a la fuente de alimentación, para que se produzca una señal, debe haber una fuente de energía, la cual deberá generar una corriente continua, lo que implica que la corriente solo fluye en un solo sentido o dirección. Existen muchos voltajes comunes que se usan en los lazos de corriente de 4 a 20 mA. Por ejemplo, podemos mencionar 9, 12 o 24 volts de continua, dependiendo de la configuración del transmisor. Bien, ahí tenemos la figura de la fuente de alimentación. Y por último viene el receptor, donde finalmente, en algún lugar del lazo, habrá un equipo que pueda recibir e interpretar la señal de corriente. Ese es en este caso, es nuestro micro PLC logo. La señal de corriente debe ser traducida, digamos, en unidades entendibles para los operadores, como por ejemplo PSI, libra por pulgada cuadrada, grados centígrados, litros por segundo, etc. Aquí ahí tenemos la figura de nuestro procesador o receptor. Ahora nos vamos a meter en los tipos de lazo de corriente. Los tipos de lazo de corriente, en función del tipo de instrumento que usaremos para generar la señal analógica, se clasifican en: tenemos 2 hilos, 3 hilos, lazo de corriente de 3 hilos, y lazo de corriente de 4 hilos. Como podemos ver, el lazo de corriente de 2 hilos, mediante 2 líneas se provee la energía y se extrae la corriente proporcional a la variable censada, ¿sí? Esto que dice módulo es lo que sería el PLC, en nuestro caso el logo. El lazo de corriente de 3 hilos, mediante una línea se alimenta el transmisor, otro hilo corresponde al lazo de corriente, y el tercer hilo, como vemos acá abajo, es común entre el transmisor, la fuente de, digamos, de tensión o alimentación y el módulo receptor.
Y por último tenemos el lazo de corriente de 4 hilos, que mediante dos líneas se provee la señal de salida, que es esta que están acá, de 4 a 20 mA, y se usan 2 líneas adicionales para la alimentación. Bien, cuando nosotros conectamos un dispositivo analógico o un sensor, tenemos varias formas de conectar dichos sensores. Una es usando esto que vemos en la figura, que es el módulo AM2AQ, es decir, que la línea LOGO también ofrece la posibilidad de conectar señales analógicas de salida en tensión de 0 a 10 volt o corriente de 4 a 20 mA por medio del módulo AM2AQ. AM2AQ significa, es un módulo de extensión, digamos, de salidas analógicas. Tiene dos salidas analógicas. Este tipo de señales nos permite interactuar con un ilimitado tipo de aparatos de medición, como por ejemplo, podemos decir, caudalímetros, transmisores de presión, de nivel o de temperatura. Fíjense que esto que dice L más y M es la alimentación del módulo, ¿sí? Sobre, digamos, abajo tenemos dos salidas. Tengo un conector, un burner llamado I1 y un burner llamado M1. En ese conector I1 se va a conectar, digamos, el cable que va a emitir el transmisor de corriente, en este caso que puede ser este sensor de 0 a 4 mA, de 0 a 20 mA o un sensor de 4 a 20 mA. ¿Sí? Fíjense que conecto acá la M, la masa o el negativo, para que cierre el lazo. Y sobre el otro lado tengo conectado un sensor de temperatura, cuyo sensor lo tendré que no poner en I, sino en U, ¿no? O sea que el cable que va a emitir la señal de sensor va conectado, en este caso, a U2, y el otro cable irá conectado a M2. Otra cosa importante recalcar es que acá tengo un conector llamado P, que va a masa para la protección de los módulos por sobretensión, y también para que no haya fluctuaciones cuando estos sensores empiecen a medir temperatura. No me tengo que olvidar de conectar este burner a masa. Otra forma, si no tengo el módulo AM2AQ, ¿sí?, es por medio de un resistor industrial, ¿sí?, que tiene una tolerancia, en este caso, como dice acá, de 0,1%. ¿Sí? Vemos que tenemos un sensor de temperatura de 2 hilos. Entonces, esta resistencia, la función que cumple, digamos, es la de convertir la señal en corriente que manda el sensor a una señal de tensión. Una vez que convirtió la señal de corriente a una señal de tensión, que en este caso, por la tolerancia, no va a ser de 0 a 10 volt, sino va a ser de 2 a 10 volt, se lo va a conectar a una de las entradas. En este caso está conectado a la entrada I7. Bien, que sería, digamos, si la entrada I7 es digital, pero, digamos, una entrada analógica sería la AI1. Bien, ¿cómo se calcula este resistor? Bueno. Perdón, Víctor, entonces Sí. ahí, digamos, convertiste una señal de analógica de corriente a 0 a 10. De 0 a 10. Lo que pasa es que no es de 0 a 10 porque No, tiene una... Claro, uno arrancas de 0, está perfecto. Claro. ¿Se entendió? Sí. Sí, clarísimo, muy bueno. Bueno, ¿cómo se calcula la resistencia? Bueno, tenemos que usar la famosa ley de Ohm, que ya la usamos en todos lados, donde resistencia es tensión sobre corriente, es decir, que si yo estoy trabajando con señales de entrada de 10 volt, este valor de tensión va a ser el máximo, o sea, 10 volt, y si estoy trabajando con un lazo de corriente de 4 a 20 mA,
se la calcula esa resistencia para la máxima corriente. O sea, hago 10 volts dividido 20 mA y eso es lo que me da la resistencia de 500 ohms. ¿Se entendió cómo se calcula? Sí, sí, muy claro. Bien. Se entendió también la función del resistor, ¿no es cierto? Perfecto. Y por último, para terminar un poco con la teoría, Mario me comentó que hay un protocolo llamado HARTS. HARTS significa transductor remoto direccionable de alta velocidad. ¿Sí? Es decir, que existen protocolos de transmisión de datos basados en el lazo de corriente de 4 a 20 mA, en este caso, como el protocolo HARTS, que permite la comunicación digital bidireccional, solamente la digital, bidireccional, con instrumentos inteligentes, sin perturbar la señal analógica de 4 a 20 mA. Para hacer esto, usa una técnica que se llama FSK, que es una técnica de modulación, se utiliza también mucho en la informática. FSK significa modulación por frecuencia, por cambios de frecuencia, ¿sí? Eso significa la sigla FSK, que está en inglés, por supuesto, y se la usa para sobreponer una comunicación digital en el bloque de corriente de 4 a 20 mA que conecta el instrumento de campo con el sistema de control. Vamos a seguir un poquito más, porque les quería mostrar la figura. Fíjense, entonces tengo, acá lo ven que tengo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿se ve? Porque está muy chiquito. Se utilizan dos frecuencias. Esta sería los 1200 Hz, sería la frecuencia del 1, que va a representar el 1, y los 2200 Hz me va a representar la frecuencia del 0. Esta sería la señal analógica, es la corriente. Fíjense que acá tengo en el eje 420 mA cómo va creciendo la corriente, ¿no? Y la señal digital sería, digamos, esta información binaria 10001. Esa información binaria son tonos que se montan, digamos, o se sobreponen a la señal de continua, como lo podemos ver, a un nivel bajo. La señal alterna tiene un valor promedio, en este caso nulo. Por ello, no se registra ningún cambio de señal en la señal existente de 4 a 20 mA, independientemente de los datos digitales. Y como consecuencia de esto, el instrumento puede seguir utilizando la señal analógica de 4 a 20 mA para el control de procesos, como en el caso normal, digamos, de un lazo de corriente de 4 a 20, y la señal digital para la información que no sea de control, llámese parámetros del proceso, configuración, calibración e información de diagnóstico de un instrumento. Bueno, hasta aquí hemos dado una pequeña introducción sobre el tratamiento de las señales analógicas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, esta última parte es muy interesante, ¿no? También, Víctor, por el tema permite configurar los instrumentos a través del lazo, ¿no? Exactamente. Era una sí, se llaman transductores inteligentes, ¿no? Son claro, inteligentes. Claro, muy bueno. Buen aporte. Yo esto no lo conocía. Este protocolo empezó a darse en las industrias en el año 86. Estuve investigando en el año 1986. Comenzaron algunos dispositivos a usar este protocolo. Bueno, vamos ahora al escalizado de las señales analógicas. Primero vamos a definir qué es un escalizado. Yo no sé si se dice, alguno me puede ayudar si se dice escalizado, escalamiento, porque teníamos con Mario esa duda. Yo creo que quedaría bien escalizado, entonces vamos a ponerle escalizado. No sé qué dice el resto. ¿Sí? Sería como una normalización de valores. El escalizado es el proceso de representar en un rango estándar, como por ejemplo puede ser 4 a 20 mA, una señal analógica de 4 a 20 mA o 0 a 10 volt, a la variable física. Si queremos medir, registrar o controlar una variable de proceso, como por ejemplo temperatura,
presión, humedad relativa, entre otras, necesitaremos un equipo que reciba la señal estándar del traductor. Por último, se puede escalizar la entrada del instrumento indicador, registrador o controlador, eso sería el PLC, para que reciba la señal del traductor y realice su función como si estuviera recibiendo la señal de la variable física. Bien. Bueno, ahí vemos una gráfica donde tenemos la magnitud física, el traductor que realiza la conversión, en este caso son grados centígrados, ¿sí?, a una señal de 420 mA, pero puede también ser de 0 a 10 volts. ¿Hay alguien para admitir, Mario? ¿Lo admito yo o lo admitís vos? Mario. Sí, perdón, yo admito, respondí. No, ya está. Ya lo admití, perfecto. ¿Qué escalizamos? Bueno, ahora no me permite. Voy a tener que salir nuevamente porque se trabó. Perdón, voy a volver a compartir pantalla. Sí, tranquilo. No sé por qué se traba. Bien. Básicamente, escalizamos dos parámetros de un sensor analógico, de acuerdo a su rango de medición. O sea, sería el rango mínimo o valor mínimo, que lo vamos a llamar LBR, y el valor máximo, que lo vamos a llamar URB. Si usamos transmisores con salida de 420 mA, significa que el valor mínimo o el rango mínimo se representará en una corriente de 4 mA y el valor máximo se representará en una corriente de 20 mA. En el caso de transmisores con salida 0,10 volt, el valor mínimo o rango mínimo lo entregará a partir de una tensión de 0 volt y el valor máximo será a partir de una tensión de 10 volt. Por lo tanto, el instrumento linearizará y visualizará en la escala de la variable física. Vamos a ver el proceso que hace el logo para escalizar una variable analógica. Partimos de una magnitud física, ¿sí?, la cual es medida por el sensor, que es lo que tenemos acá, y se genera una magnitud eléctrica de 0 a 10 volt, de 0 a 20 mA, o normalmente una señal de 4 a 20 mA para corregir el error de 0. Una vez que se hace eso, el logo toma esa señal, la recibe, digamos, y la transforma en un valor normalizado en un rango de 0 a 1000. Este valor es procesado por medio del bloque que tenemos aquí, que se llama, esto es un amplificador analógico, para obtener los valores o escalización deseados. Esto con respecto a la entrada del logo, ¿no? Todo el proceso que hace hasta llegar a la entrada del logo. Si nos referimos a la salida, si quiero tomar el valor de la salida, entonces este valor que está normalizado, entre 0 y 1000, que lo realiza el logo, se procesa por medio, digamos, de este compuerta o este bloque, y lo transforma a una magnitud eléctrica que puede ser de 0 a 10 volt, de 4 a 20 mA o una señal digital. Bueno, ese es el proceso que hace el sistema para escalizar una variable. ¿Cómo realiza el proceso de escalizado el logo? Bueno, vamos a suponer un ejemplo, que tenemos un sensor de temperatura con un rango mínimo de 0 grados centígrados y un rango máximo de 100 grados centígrados. Existen dos formas de hacerlo. La primera forma es por medio, como dije antes, del amplificador analógico, ¿sí? Y lo que vamos a simular en el logo SoftComfort ahora es para un sensor con salida de 0 a 10 volt y para un sensor con salida de 4 a 20 mA. A ver si podemos adelantar. Básicamente lo que voy a armar es esto, ¿no es cierto? Bien. Voy a salir del PowerPoint y voy a entrar al logo SoftComfort para ver la simulación.
¿Se ve la pantalla del programa? No, Víctor. No, tenés que compartirlo esa Claro. ventana. Ah, salgo y vuelvo a compartir. Perfecto. Gracias por avisarme. ¿Ahora? Ahí sí, perfecto. Sí, ahí sí. Bueno, lo que vamos a armar, dijimos, como tenemos un sensor analógico, vamos a poner una entrada analógica, ¿sí? Y vamos a escalizar por medio, dijimos, de un amplificador analógico. Está acá. Vamos a conectar ambos bloques. Vamos a hacer doble clic acá y vamos a poner un comentario. El comentario, este es un sensor de temperatura. Con salida 0 a 10 volt. Primero lo vamos a hacer con salida 0 a 10 volt y después lo vamos a simular con salida a 420 mA. Y ya que está abajo vamos a poner que tiene un rango mínimo de 0 grados centígrados y un rango máximo de 100 grados centígrados. Bien. Vamos a ponerlo en negrita para que se diferencie. Hay algunas horas de experiencia ahí en Logo. Muy bien. ¿Eh? Hay algunas Sí, horas de experiencia. Sí. Además es muy prolijo para armarlo. Es todo paciencia. Los electrónicos tenemos que tener paciencia. Porque si no tenemos paciencia, estamos muertos, digamos. Bueno, ahora lo que nos queda es ya configurar parámetros dentro del amplificador analógico. Entonces hacemos doble clic y se nos abre una ventana. ¿Sí? Lo primero siempre aconsejable, esto se lo digo sobre todo a los chicos cuando uno programa, es ponerle nombre a los bloques, a las entradas y las salidas, para saber después lo que uno está haciendo, para poder entender lo que uno está haciendo. Entonces acá vamos a poner escalizado, es decir, que fíjense, si pongo aceptar, ya arriba del bloquecito me aparece el nombre de escalizado. Bien. Como tenemos un sensor de temperatura, fíjense que acá en este rectangulito que tengo yo puedo elegir la salida del sensor. Puede ser de 0 a 10 volt, de 0, sí, digo bien, 0,20 mA, 420 mA o PT100, PT1000. O no conectar sensor. Yo en este caso voy a conectar el sensor de 0 a 10 volt. Y ahora nos vamos a la parte de la configuración analógica, los rangos de medida. Nuestro rango de medida inferior o mínimo va a ser 0 grados y nuestro rango máximo va a ser 100 grados. Es decir, que acá yo, en vez de 1000, voy a poner 100. Fíjense que sobre el parámetro de la configuración analógica me lo calculó automáticamente el programa. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo 1000 acá, fíjense que la ganancia es 1 y el offset 0. En este caso voy a poner 100. Entonces la ganancia me va a dar 0,10 y el offset me sigue dando 0. Bueno, y después tenemos las posiciones decimales, que me va a servir en el texto de aviso. Yo en el texto de aviso puedo poner valores, imprimir valores con decimales. En este caso no lo vamos a usar. Bien. Si aprieto F3 o simulamos, vemos que yo puedo variar, tengo los valores normalizados que el Logo procesa entre 0 y 1000. ¿Sí? Entonces, para un valor normalizado de 0, lo que sale acá abajo es la temperatura o el rango que está midiendo el sensor. ¿Sí? Tengo, en este caso, 0 grados. Cuando lo pongo a 1000, fíjense que la temperatura llegó a 100 grados. ¿Sí? Bien.
O sea que, digamos que el sistema funciona, es decir, que el sensor está calibrado y escalizado a un valor correcto. Entonces, con salidas a 0 a 10 volt, directamente ya la escalización, o el escalamiento finalizó. Ahora yo voy a usar el mismo bloquecito y lo voy a hacer, en vez de salida 0 a 10, para salida de 4 a 20 mA. Entonces acá vamos a poner, a reemplazar el 0 por el 4. Acá vamos a poner a 20 mA. Y esto es una B corta, no es una... Bien, otra vez voy a tener que volver a entrar dentro del amplificador analógico y voy a poner ahora un sensor de 4 a 20 mA. ¿Qué pasó? ¿Alguien se puede dar cuenta qué pasó? Cambió la ganancia y el offset. Ajá. Bien, y además de la ganancia y el offset, ¿qué pasó con el rango de medida mínimo y máximo? También cambió. Cambió. ¿Sí? Yo necesito que sea de 0 a 100 y automáticamente, al poner 4 a 20, me lo traspoló como rango mínimo a 1 y el máximo a 105. Porque cambió de 4 el 0 y te lo cambió mínimo por el 1. Exactamente, muy bien. No sé quién habla, pero muy bien. Entonces, Héctor, muy bien, Héctor. Fíjense, yo pongo un 0 acá, porque el rango del sensor mío es 0 a 100, no 1 a 105. Si no, hay un desfasaje de temperatura. Y pongo 100 acá. ¿Y qué pasó? Oh, me encuentro que saltó, digamos, un texto de error, de aviso, en rojo, me lo pone, que dice que el intervalo de medición determinado mediante ganancia, corrección, no es válido. Para que el intervalo de medición utilizado sea correcto, tiene que ir de 1 a 105. Fíjense, si yo pongo 0 a 100 y pongo aceptar y lo simulo, no quiero ver ahí. Perdón, se me trabó el mouse. Fíjense que no es de 0 a 100, sigue estando en 1 y en 105. O sea, para un valor mínimo, en vez de estar en 0, parte de 1 grado centígrado. Y para un valor máximo, en vez de estar de 100 grados, concluye que tengo 105 grados. Es decir, que tengo un desfasaje, como dije anteriormente, de temperatura entre lo que mide el sensor y lo que escalizó el logo. Bien. Además de esto, para corregir este error, yo cada vez tengo que entrar, ¿sí? Vamos a dejar de simular, tengo que hacer doble clic y volver a poner acá 0 y 100 y, digamos, pongo aplicar, aceptar y seguiría estando en 1.105, es decir, que no podemos trabajar. Es decir, que en este caso no se produce en forma correcta la escalización de la señal de 4 a 20 mA. Entonces, vamos a dejar de simular. Voy a dejar de compartir porque tengo que volver al PowerPoint. Bueno, esto ya lo hicimos en el logo. Voy a, perdón, no compartí, ¿no es cierto? ¿O sí compartí? No me acuerdo si compartí. No se está viendo. No se está viendo. Bien. Me pierdo entre tantas pantallas. Ahí está. No, PowerPoint, compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Bueno, esto ya lo había explicado, ¿sí? Vamos a pasar. No, en principio no, acá. Esto ya lo había explicado, ¿sí? De 0 a 10. Todo esto ya lo expliqué sobre Logos of Comfort, lo hice por las dudas, ¿sí? Continuamos. Esto también ya está simulado,
¿sí? El desfasaje, el rango de medida. Entonces, ¿cómo debo realizar nuevamente el proceso de escalizado si no puedo usar para escalizar el amplificador analógico? Bueno, se hace por medio de una instrucción aritmética. Por medio de la ecuación de una recta, podemos escalizar nuestro sistema. Es decir, todos conocemos la ecuación de una recta, que dice que I es igual a la pendiente que es M por X más B. ¿Y qué sería? Y es el valor analógico, que en este caso va a tener la unidad de miliampere, va a estar entre 4 y 20 miliampere. El valor normalizado va a ser X, M va a ser la ganancia, ¿sí? O la pendiente va a ser la ganancia, y D va a ser el decalaje o el offset. Acá tenemos la representación de la recta, ¿sí? Para 4 a 20 miliampere, fíjense que el offset, este punto, cuando I es igual a 0, perdón, X es igual a 0, I va a valer 4. Es decir, que este punto va a valer 4 miliampere y los 20 miliampere los voy a tener acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, sobre el eje vertical voy a tener la unidad miliampere, sobre el eje horizontal voy a tener el valor normalizado, es decir, en unidades, los grados centígrados que mide el sensor. Bueno, la recta del gráfico descubre qué valor normalizado se convierte en qué valor analógico. Es decir, para 0 grados voy a tener 4, para 20 voy a tener 20, perdón, para 100, 20, y para 50 tendría que tener 12 miliamperes. Entonces, punto a punto, fíjense cómo se va graficando punto a punto, ¿sí? Con el valor analógico de la corriente y con el valor normalizado en grados centígrados. Bien. Vamos a escalizar el valor de entrada de 0 a 1000 en valores de 400 a 2000 con el fin de trabajar con valores decimales. También vamos a determinar la pendiente teniendo en cuenta el siguiente gráfico. Entonces acá ya tengo definido lo que es el rango mínimo del sensor y el rango máximo. En este caso va a ser 0 grados centígrados y este va a ser, como dije anteriormente, 100 grados centígrados. Y acá tengo el valor de la corriente, que ahora voy a explicar por qué tomo 400 y 2000. ¿Sí? Bien, y estos valores de rango son los valores a los cuales se desea escalizar la entrada analógica. Bueno, esto lo voy a hacer en el logo, Comfort, voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Una pregunta, ¿va? Porque Sí. si esto usa una recta y el bloque, va, capaz que es el mismo bloque el que vas a usar ahora. Sí, Pero, una instrucción sí, aritmética. ¿es Sí, un bloque distinto al anterior? No, voy a introducir sobre la instrucción aritmética la ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, listo, no. Sí, entonces sí, ya está. Voy a formar con el bloque de instrucción aritmética la ecuación de la ecuación. Víctor, Bien. cualquier cosa, si tenemos que tomar una entrada analógica, te llamamos a vos, ¿sí? Bueno. Ya que sos el especialista, digamos, ¿no? Ya me perdí. Iba a ir al logo con... Yo creí que Mario iba a decir si tenemos que tomar alguna birra o algo. No, eso Mario, no creo que toma alcohol, Mario. Alcohol también. También, a ver, ¿dónde teníamos que hacer una entrada analógica para el control de una cervecería? Lo llamamos a Víctor. A Vic. Bueno, ¿se ve el software? Sí. ¿Otra vez? Sí, Perfecto. Sí, se ve. No, porque tengo problemas, no sé, el PowerPoint se traba. Bien. Vamos a hacer doble clic acá. Ya que tengo armadito estos bloquecitos, lo voy a usar. ¿Sí? Esto ya no va a ser el escalizado. Lo que vamos a hacer con el amplificador analógico ahora es la conversión de grados centígrados a miliamperes. ¿Se entiende? Entonces, acá voy a definir que ese bloque lo que va a hacer es la conversión
a la salida de ese bloque voy a obtener la conversión en miliamperes. Bien, el rango de medida, en lugar de poner 1 a 105, yo acá voy a poner de 400 a 2000, y en las posiciones decimales, ¿sí? Esto se va a ver reflejado en el texto de aviso, después cuando imprima por pantalla el valor normalizado, el valor de la corriente, le voy a poner 2 decimales. Por lo tanto, estos 400 me van a representar 4 mA, o sea, corro hacia este sector 2 lugares, y estos 2000 me van a representar los 20 mA que necesito sacar. Una vez que hice eso, pongo aceptar, simulamos, y fíjense, para 0 grados, repito, acá no se ve los decimales que yo voy a correr, se ve solamente en el texto de aviso, porque el logo no trabaja con decimales, sino trabaja las instrucciones con números enteros, pero sí yo puedo ver después la representación de una lectura correcta. Entonces, para 0 grados tengo 4 mA, y para 100, que sería el valor normalizado de 1000, tengo 20 mA. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es, dijimos, usar, ¿dónde estás? La instrucción aritmética, ¿sí? Para formar la ecuación. ¿Qué ecuación tengo que formar? Bueno, la voy a poner acá. O sea, yo en realidad no necesito hallar los miliamperes. Eso me lo va a resolver este bloquecito. Lo que yo necesito sacar con la instrucción aritmética es el valor normalizado, el valor, digamos, de URB, ¿no? O sea, el valor real de temperatura que toma el sensor. Entonces, voy a poner en la entrada de este bloque un estado alto, porque necesito que siempre se me active. Y voy a cliquear acá. Fíjense lo que hago acá, se me abre una ventanita con un conector, y acá lo mismo, se me abre una ventanita con varios conectores. Entonces, antes de hacer esto, vamos a poner, ¿qué es lo que tengo que representar dentro de esta instrucción aritmética? El valor de X. O sea, tengo que despejar X, que es el valor normalizado. Si yo despejo X de la ecuación de la recta, ¿sí? Ah, me faltó, perdón. Voy a tener que volver al PowerPoint. Voy a dejar de compartir. Me adelanté un poquito. Ok, no hay problema. Comparto pantalla. PowerPoint. Desde la diapositiva. Bueno, esto ya lo habíamos hecho. Esto también. Bien. Lo que vamos a determinar en primera medida es la pendiente. ¿Sí? La pendiente viene dada por los dos valores de corriente, en este caso el valor máximo de corriente, 20, y el valor mínimo de corriente, 4 mA. En este caso los voy a expresar como 2400, dividido la resta entre el valor máximo del sensor y el valor mínimo del sensor. Si hago la cuenta, la pendiente me va a quedar igual a 1600 sobre el valor máximo. Bien. Si yo reemplazo esta pendiente en la ecuación de la recta, y como tengo, ¿se acuerdan que decíamos que tenía un offset de 4? ¿Sí? Reemplazo a B por 400,
la ecuación me va a quedar, este es el decalaje o el offset, 1600 sobre el valor máximo que va a medir el sensor en grados centígrados, por el valor normalizado, que no lo conozco, más X. Despejando X, que es lo que voy a cargar ahora sí en el bloquecito, me va a quedar lo que sale del amplificador analógico, que es I menos 400 por URB sobre 1600. Esta ecuación que yo me remarqué acá es la que voy a cargar en el bloque de instrucción aritmética. Ahora sí vuelvo al... Me faltaba explicar eso. Ahora sí vuelvo al logo conf. Bien. Acá voy a poner de nuevo la ecuación. No se está viendo. No se está perdón. viendo. No, perdón. Sí. Error mío. Gracias. Logo conf está acá. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. O sea, acá iría lo que sale de este amplificador. ¿Cómo lo voy a poner? Como I menos 400, que es el decalaje, por paréntesis URB, que es, en este caso va a ser 100, dividido 1600. 1600 salió de ser 2000 menos 400, ¿cierto? Bien. Vamos a fuente. Lo vamos a poner en un color rojo para indicar, y lo vamos a agrandar un poquito. Oiga. Okay. Esa es la ecuación que yo tengo que cargar en este bloquecito. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, este I lo voy a cargar de la siguiente forma. Vengo acá y voy a conectar a este conector primero que dice P sub 1. Fíjense que si hago doble clic sobre la instrucción, ya se ve la instrucción dentro de otra instrucción. O sea, el amplificador analógico se metió dentro de la instrucción aritmética. Este amplificador es el que me va a dar la corriente entre 4 y 20 mA. Bien. A eso le tengo que restar, según la ecuación, 400 y multiplicar por un valor URB, que en este caso vamos a suponer que es el máximo que tiene el sensor, 100 grados, y a eso lo voy a dividir por 1600. Julia, puse un cero más. Bien. Ya ahí estoy cargando la ecuación. Bien, una vez que ya cargué la ecuación, ahora tengo que ver las prioridades. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un término, entre paréntesis, y acá tengo otro. Por lo tanto, los términos entre paréntesis van a tener mayor prioridad que, por ejemplo, este producto que tengo acá. Entonces, I menos 400, yo le voy a dejar la prioridad en alto. URB sobre 1600 tiene más prioridad, dijimos, que el por acá. Entonces, la única forma que yo tengo acá de poner una prioridad más alta es dejándole la media sobre el operador de B3. ¿Se entiende? Y me va a quedar el por como la prioridad más alta. Entonces, si yo pongo aceptar, fíjense que acá, a ver si hago, ¿cómo puedo hacer? Un zoom acá. ¿Se ve cómo me quedó la ecuación? Este B1, Sí, muy bien. perfecto. Perfecto. Este B1 es este verde. bloquecito. Estamos de acuerdo que B1 es este bloquecito de acá. Por lo tanto, acá, este valor que tengo acá a la salida es el que se va a cargar acá. Menos 400 por 100 sobre 1600. Esto, repito, le vamos a poner un comentario para un valor de rango del sensor igual, en este caso, a 100 grados.
máximo. Acá lo puedo... Ahí está. Bien. Voy a minimizar ahora para que se vea. Lo voy a simular. Fíjense, bueno, esto ya está, esto lo vamos a sacar para que se vea bien. Fíjense qué pasa. Cuando tengo 4 mA, acá está la temperatura que va a censar, digamos, el sensor, ¿sí? En este caso, para 4 mA voy a obtener 0 grados, y para 20 mA obtengo los 100 grados. Quiere decir que, digamos, ya pude hacer en forma correcta el escalonamiento o el escalizado para una señal de 4 a 20 mA. Excelente, Víctor, muy bueno, ¿eh? ¿Se Muy claro. entendió? Excelente. Muy bueno. Muy Bien. buen tutorial va a quedar ahí registrado también, ¿eh? Excelente. Excelente, excelente. Felicitaciones, Víctor. La verdad, Bueno, tremendo el esfuerzo. Gracias, y Néstor, gracias. No, la verdad que le has dedicado un tiempo fenomenal, ¿no? Tremendo. Bienvenido al equipo. Gracias, muchas gracias, Néstor. Bueno, hay otra forma de variar este valor de UVR, o valor, digamos, de rango del sensor, que es usando las teclas del cursor, el logo, ¿sí? El logo en el panel frente, sobre todo el logo 8 que tiene display, tiene 4 teclitas, perdón. Perdón, voy a tomar un poco de agua, porque tengo la garganta seca. Tiene 4 teclitas, bueno, yo voy a usar, para subir el valor de VR, la tecla C1, y para bajar el valor de VR, la combinación entre la tecla C1 y C2. ¿Sí? ¿Por qué digo la combinación? Porque para ello lo que voy a usar es un contador adelante y atrás. ¿Sí? Acá, ya que estamos, vamos a poner el nombre de bloque. Esto me va a definir el valor de rango máximo. Y le voy a poner un valor inicial de 100, o sea, del máximo del rango de la temperatura del sensor. Bien. Entonces, esta compuerta que se llama contador adelante-atrás tiene 3 entradas. Reset, que no lo voy a usar, contador y dirección. Entonces, C1 lo voy a conectar a contador y C2 lo voy a conectar a dirección. Entonces, voy a simular solamente este bloquecito para ver cómo funciona esta función especial. Fíjense, cuando C2 está en 0, tengo una dirección 0 acá. Fíjense qué pasa cuando aprieto C1. Se empieza a incrementar el valor máximo del sensor. Esta es una forma de hacerlo en forma manual, ¿no es cierto? No automática, ¿sí? Aparte, estos controles me permiten también calibrar, hacer un ajuste fino de ese valor URB. Bien, si yo quiero decrementar la cuenta, cliqueo en C2 y vuelvo a cliquear en C1 y fíjense cómo va bajando, ¿sí? Se va decrementando la cuenta. ¿Se entendió? Se Bien. entendió. Perfecto. Perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer para no perder los datos que salen del amplificador y que salen, digamos, de esta función, de la instrucción aritmética, vamos a poner una marca analógica para almacenar dichos datos. Perdón, acá, me confundí. Y acá voy a poner otra marca analógica. ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero ver todos estos datos representados en la pantalla. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar otra función especial. Tengo que ir a otros y poner un texto de aviso. ¿Dónde voy a poner el texto de aviso? Lo voy a poner a la entrada de la instrucción aritmética. Porque yo quiero ver representados los valores de esta ecuación. Bien, entonces, voy a hacer doble clic sobre la instrucción de texto de aviso y voy a configurar la pantalla.
Fíjense que me aparecen las tres funciones que yo usé: el amplificador analógico, la instrucción aritmética y el contador adelante y atrás. Le puedo dar un destino de aviso, es decir, yo puedo usar el display del logo, puedo usar la pantalla que se conecta externamente al logo, se llama logo TD, es una pantalla HMI. Puedo usar ambos, pero yo, por un problema de simplificación, voy a usar solamente el display del logo. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poner, aquí voy a poner miliampere. Es decir, voy a poner de texto miliampere. ¿Y qué voy a cargar acá? Voy a cargar el amplificador analógico. Lo voy a traer, lo voy a arrastrar hacia la pantallita. Pongo el parámetro, lo quiero amplificado, lo inserto y me aparece la instrucción sobre la pantalla. ¿Abajo qué voy a conectar? Bueno, voy a conectar el valor de proceso, o, si quieren llamar, el valor de URB, y eso lo hago con la instrucción aritmética, es decir, que acá voy a insertar la instrucción amplificada y me aparece el bloquecito. Como esto es temperatura, fíjense que acá el logo me permite poner algunos parámetros, por ejemplo, grados centígrados. Entonces yo, acá al lado de esta instrucción, le voy a poner grados centígrados, así me imprime la unidad de la temperatura. Podría poner grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Bien. Ya sabes, voy a hacer, aparte de hacer el URB con un valor, digamos, en grados centígrados, voy a hacer el URB con un diagrama en barra, ¿sí? Entonces, voy a volver a poner la instrucción aritmética. Acá donde dice valor mínimo, valor máximo, voy a poner el rango mínimo y máximo que, digamos, toma el sensor, entre 0 grados, y acá en vez de 1000 le voy a poner 100. Y lo voy a hacer vertical, no lo quiero hacer horizontal, le voy a poner la altura de 3. Pongo aceptar, vamos a correr un poquito más acá. Y acá abajo también le vamos a poner el valor URB. O sea que tengo dos formas de ver, observar la escala, digamos, del sensor de temperatura. Una numérica en grados centígrados. Ah, me borró. Acá. Ahí está. Una numérica en grados centígrados y otra en barra. Pongo aceptar. Y le vamos a poner también, ya que estamos, vamos a usar una marca. Y la vamos a conectar al texto, porque no lo quiero ver retroiluminado en verde, la pantalla del logo, sino la quiero ver, por ejemplo, retroiluminado en ámbar. Entonces le voy a poner una marca 28. Bien. Esto ya no va a ser más para URB igual a 100. Esto va a ser URB. Y acá voy a borrar el URB porque ya lo voy a hacer, digamos, variable. Pongo simular. ¿Se acuerdan que había usado 400 y 2000 y que en el comparador analógico usamos dos decimales? Bueno, fíjense dónde se representan los dos decimales. No se representa sobre la compuerta o sobre el bloquecito, sino sobre la pantalla, sobre el texto de aviso. Entonces, para una temperatura de 0 grados, yo tengo 4 miliamperes. ¿Sí? Se ve acá en la pantalla. 0 grados de URB, 4 miliamperes de corriente. Para un valor de 100 grados, voy a obtener los 20 miliamperes. ¿Eh? Si yo quiero poner 50 grados, tendría que tener 12 miliamperes. ¿Sí? Y si quiero hacer un control, digamos, manual del URB, fíjense, yo lo puedo bajar, este valor. No me lo baja, no sé por qué. A ver, porque no lo debo ver. Creo que no lo conectaste al módulo aritmético. Sí, me faltó eso, ¿no? Muy bien, muy atento. Sí, efectivamente, muy bien. Felicitaciones.
No lo conecté al módulo, entonces lo voy a conectar aquí. ¿Vieron donde dice, donde decía 100? Ahora desapareció ese rango y me va a poner lo que tengo acá. Gracias por la acotación. Y ahora sí. Fíjense cómo va variando el valor, ¿ven? 48. Y si yo desconecto acá y conecto, lo hago en forma ascendente. Bueno, entonces ya hicimos un escalamiento con señales de 0 a 10 volt y pudimos hacer un escalamiento o un escalizado con señales de 4 a 20 mA. Por dos métodos diferentes. Uno usando una instrucción aritmética y el amplificador para convertir las señales de 0 a 100 grados a 420 mA, y en el caso de 0 a 10 volt directamente con el amplificador ya hice el escalizado en forma correcta. ¿Alguna duda, pregunta? No, se entendió todo. Víctor. Muy claro, Muy claro bueno, todo. Víctor. Excelente. Bien, Excelente. y para redondear podemos hacer un control de temperatura, ya que Mario quería que haga un control. Entonces vamos a poner, esto lo hago paso a paso porque sé que hay alumnos que por ahí todavía no entienden el funcionamiento de cada bloquecito, entonces está bueno explicar lo que hace cada bloque. Vamos a- Esta charla va al mural, esta didáctica Eh, 100%. Gracias, Néstor. Vamos a poner un comparador analógico, creo que es este, sí. Y vamos a desconectar esta salida, y la vamos a conectar aquí. Y a la salida de este comparador analógico le vamos a poner, por ejemplo, una salida Q1. A ver, lugar para que entre la pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer un sistema de ventilación. Este va a ser el ventilador de una habitación. Se va a activar por medio del sensor de temperatura. Ventilador. Bien. Y vamos a programar este parámetro. ¿Sí? Vamos a poner, aquí vamos a poner, acá 0 a 100. Y acá le vamos a poner un valor que se active en 30 grados y que se desactive en 20 grados. Es decir, vamos a mantener más o menos un rango de temperatura ambiente dentro de la sala. Si lo simulamos, vamos a tratar de que se vea todo. Esto ya no lo voy a usar más, entonces lo voy achicando. ¿Sí? A ver. Pero me tapé el sensor. Ahí tengo. ¿Por qué no se habilitó si tendría que 50p? Me parece que me equivoqué acá. O no le di a aceptar. A ver ahora. Acá veo la salida, también la puedo observar acá abajo, ¿no? Bien, ¿ven? Ahí tengo 50 grados y se me activó el ventilador. Yo puse que para que se active el ventilador tendríamos que tener 30 grados y para que se desactive el ventilador tendríamos que lograr los 20 grados. Fíjense que a partir de 20 grados, ¿sí? Se desactivó y cuando sube la temperatura a 30 grados se activa el ventilador. Bueno, hemos terminado Muy la bueno. explicación de cómo escalizar las señales analógicas. ¿Alguna duda, pregunta? Todo ¿Se hizo muy muy claro. largo, capaz? Todo muy claro. No, tremendo. ¿Qué va a ser largo? Todavía estamos prendidos acá a la No. pantalla, Víctor. Muy interesante, la No, verdad. está excelente, está excelente. ¿Sabés si hay algún bloque que permita funciones más complejas? Porque ese de la función aritmética parece un poco limitado. No, estamos en el logo, es lo que hablaba también un poco Vázquez, el señor Vázquez, ¿puede ser? Sí, sí, el ingeniero, sí.
el ingeniero Vázquez con el punto flotante. No, el logo Tiene sus límites. tiene sus límites, ¿no es cierto? A lo mejor se pueden combinar funciones adicionales. Ah, podremos, sí, efectivamente. no sé si Gracias, Mario. apunta, Sí, apunta a lo que vos sí. decís. Tal vez se pueda combinar dos bloques y hacer uno, ¿sí? Sí, se podría. Nunca probé, la verdad, nunca. Pero son habría las que funciones básicas, ¿no? De suma, resta. No le pidamos más al pobre logo. Claro. Tremendo, che, lograr esto es tremendo, por eso. Ya estamos a otro nivel de escalamiento, si queremos más complejidad. Claro, si necesitamos algo más complejo, tenemos que pasar a un PLC, ¿no? Ya algo más potente, con mayor cantidad de instrucciones, etc. A lo mejor se podría hacer esto mismo con el S7200, Marco, a ver qué funcionalidades nos No, sí, ahí ya he hecho algunas cosas. Pero no conocía estas funciones en Logo, porque nunca, o sea, salté de uno al otro y no llegué a probar todas las funciones yo. A lo mejor para otra charla. Bien, dejo de compartir pantalla, Mario, y... Dale. Hago la invitación, si no hay más Sí, dudas, no sé, por favor, así mostrás la... perfecto. ¿No hay alguna duda? No sé si hay alguna duda entre la audiencia, si alguien quiere hacer un comentario, aportar algo. Alguien que haya utilizado Logo con esta función analógica y nos quiera contar la experiencia, También, claro. después de lo que nos dijo Víctor, ahora nos vamos a querer empezar todo a trabajar en la función analógica. Esto hay que tener mucha paciencia, ¿no es cierto? Y bueno, meterse. Gracias a Dios tenemos un simulador, o sea que podemos, antes de comprar los componentes, digamos, podemos ver el funcionamiento, ¿no? Eso está bueno. Antes no había posibilidades de eso. Hoy en día está, gracias a Dios, todo inventado. Quiero aclarar que mucha de la programación que estamos haciendo, también lo que se hace en el campo laboral es copy-pastear algunos programas, ¿no? Yo tengo que activar una electroválvula y no voy a hacer el programa. Tal vez tenga ya hecho el programa, ¿sí? Tendré que hacer algunas variaciones, pero directamente puedo hacer un copy-pasteo, que también este programa permite de algún otro programita ir usando algunas partes esenciales, ¿no? Excelente. Así se trabaja en la industria, en las empresas. Muy buen aporte. Muy bueno, Víctor. La verdad. Sí. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para hacer la presentación. Sí. Les hago un comentario en el chat, dejé el link para registrarse y para obtener el certificado, por si lo quieren ingresar. Cualquier duda me avisan, está en el chat el link. Bueno. Después, Mario, pedile bien los datos a Víctor, así le decimos a Horacio que a través del departamento íbamos a hacer un certificado a todos los expositores. ¿Te acordás que habíamos coordinado? Totalmente. Bueno, Mario tiene mis datos, tiene mi mail. Sí, sabemos dónde encontrarte, Víctor. No me puedo esconder. No, pero la idea que estuvimos hablando con Mario, a todos los expositores, que el ingeniero de Prátula, como director del departamento, certifique que toda esta ronda, toda esta serie de charlas que se dieron, para que a ustedes le quede como antecedente en su currículum. Perfecto. Muy bueno. Acá estoy mirando el chat y Kevin Videla me hizo una pregunta. Consulta, ¿por qué usamos 4 a 20 mA y no 0 a 20 mA? Bueno, eso ya lo habíamos explicado, capaz que llegó tarde. Kevin, ¿llegaste tarde? No lo retes en línea. No lo reto. No. Media falta. No, media falta no. Sería incapaz de estar aquí. Bueno, porque... Era por un error en el punto 0, pero no lo terminé de entender al final. Claro, porque si tiene 0 mA, vos no sabés si se cortó un cable, como es un lazo de corriente, estoy manejando cables. Vieron que los cables por ahí se pueden llegar a cortar, o puede haber un problema con el transmisor, o se pudo haber desconectado algún cable, ¿sí? Entonces, si manda señales de 0 mA, por ahí no sabemos si no funciona el sistema, tenemos que ir testeando a ver si
si el cable está... primero, por empezar, es más fácil medir sobre el mismo transmisor 4 mA, ¿sí? Que 0 mA. O sea, no es que sea más fácil. Yo tengo que tener, yo sé que en 4 mA me aseguro que si tengo 3,6 o 3,8 mA, ya tengo un problema, ¿no? A partir de los 3,6 mA ya tengo un problema, ¿sí? Que es este cable que puede llegar a estar cortado. Por eso es más fácil y mejor usar 4 a 20 mA y no 0 a 20 mA. Héctor, por Yo ahí te más digo- adelante te podemos llegar a invitar a alguna charlita también a vos. No creo que tenga capacidad para hacer eso, pero recién estaba pensando, yo le encontré no estaba conectado a un logo, es el PLC de la máquina viene hecho en la misma máquina. Teníamos las máquinas usualmente tienen que trabajan en forma neumática, también tienen un controlador de presión que te da el arranque del compresor de la máquina y además te da las habilitaciones entre los 4 y los 20 mA de distintos puntos. O sea, va tomando varios valores. Y a mí me pasó que justamente porque teníamos la máquina por defecto se habilita, o sea, termina cargando el compresor y cuando llega a la presión, a pesar de no poder controlarla, se habilita igual. Y descubrimos que nos faltaba teníamos abierto el lazo porque en vez de 4 teníamos 0. O sea, si el traductor hubiera sido de 0 a 20 mA, todavía lo estoy buscando. No nos mintió nada, Víctor, entonces. No metió nada. No. No, pero sería interesante que nos contaran ese tipo de experiencia, Héctor. Sin duda, está bueno. Bueno, voy a tratar de buscar algo, no garantizo nada. No, por eso, No soy muy bueno para eso. siempre, para nutrirnos todo y este grupo que se ha consolidado es muy bueno, es decir, intercambiar opiniones, conocimientos y sobre todo una amistad virtual, ¿no? Sin duda, sin duda. Ayuda mucho a eso, totalmente. Y de paso aprendemos, ¿no? Y nos sorprendemos gratamente con todos los participantes. Esta semana que viene tengo que justamente ver otro con el mismo problema. Tengo una máquina impresora de 6 colores que no corta el compresor de máxima ni tampoco termina de habilitar la máquina en los distintos puntos. No me descarga el sensor de presión. Lo que hace en distintos puntos, en distintos miliamperes, habilita una válvula para que descargue el agua del tanque, depurgue y hace varias cosas. Ajá. Y bueno, todos esos procesos no se están haciendo. Tengo que ir justamente a revisar el sistema, a ver dónde está el problema. Perfecto. Bueno, nos contás. Bueno, después nos cuentas. Bueno, si la semana que viene me sale y lo logro terminar, les cuento. Dale. Mario, pedimos un aplauso acá para Víctor. Un aplauso, vamos, bien, grande Víctor. Bueno, gracias. Bien, Víctor, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Se hizo un poco largo porque, bueno, es un tema muy... No, para duda. Es complejo. Un tiempo justo. Más. ¿Querés compartir la última imagen, Víctor? Bueno, vamos a compartir... Sí, invitamos a la próxima charla. Bien. Este va a tener video grabado también, ¿no? Está grabándose. Bueno. Sí, a ver, en modo presentación Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿lo hago yo la presentación? Dale, bienvenido. O como vos quieras. Dale. Bueno, bien. Adelante. No se pierdan el próximo sábado, ¿sí? El sábado 31 de octubre, el mismo horario, 13:30, la exposición que va a dar el ingeniero Horacio Del Bianco y el señor Walter Arista Linder sobre la introducción a las máquinas asincrónicas. Así que los esperamos. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor, por invitarnos. Es decir, la charla la va a dar el ingeniero Del Bianco, que es ayudante de la Cátedra de Máquinas Eléctricas, y el alumno Walter Arista Linder, que también participó como laboratorista. Y bueno, se han sumado esta serie de charlas como para cerrar un poco lo que vimos de la aplicación del logo y de otras, que vimos charlas de CAD-SIMU y de todo, que era controlar la máquina asincrónica o el motor de inducción, ¿no? Trifásico. Y bueno,
para poder hacer todo eso también nos pareció interesante tener un pequeño conocimiento básico de cómo funciona un motor asincrónico. Néstor, Diga, ¿con qué seguimos después? y después se nos viene el mes de las energías renovables y la eficiencia energética. Muy bueno. Qué bueno. Estamos coordinando con el secretario de Obras Públicas y Planeamiento Sustentable de la Municipalidad de Montehermoso, el arquitecto Piedronis, para que nos dé una charla de ciudades inteligentes. Y así sucesivamente, de charla de generación distribuida, de aprovechamiento de la energía del mar, que estaba, y bueno, y energía eólica, que sería la última, con cierre del director del departamento, el doctor Di Prátula. Así que no se las pierdan. Vamos por más, todo el grupo vamos por más, que esto sea el principio de esta gran amistad que hemos logrado. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Les mando un abrazo. Gracias José, gracias Luis, gracias Mario, gracias, excelente Víctor, gracias Héctor por estar con nosotros. Me interesaría muchísimo que nos contara todas tus experiencias. Me voy porque me están esperando para hacer otra cosa. Muchas gracias. Nos vemos, gente. Gracias Héctor. Suerte, cuídense. Gracias por todo, Buen fin de semana a todos. Felicitaciones Víctor, Muchas felicitaciones. gracias, Néstor. Muchas gracias Bueno. por el aguante. Bueno. Nos vemos. Suerte. Dejo de ¿qué hago? ¿Dejo de compartir? Sí, tranquilo. No, Gracias, perdón. Saludos a todos. Bien. Nos vemos, gracias. Felicitaciones Mario Saludos a también, todos. porque el gran director de toda esta obra es Mario atrás de la bambalina, ¿no? ¿Qué tal, A full. Estuve tomando nota yo, mirá. Muy bien, mirá que lapicerita. Viste, algo tengo. De la empresa. Vamos, muy bien. Bueno, Saludos, listo. cuídense. Chao. Listo, lo mismo. Adiós. Algo porque